Bueno, pues recuerden que lo que estábamos viendo ahorita eran las variables aleatorias en general y nosotros queríamos introducir este concepto de variables aleatorias porque recuerden que omega, los resultados posibles pueden ser prácticamente cualquier cosa. Pues para no estar teniendo que hacer operaciones con estos conjuntos raros, sino solamente hacer operaciones con números, que es a lo que estamos acostumbrados, pues queremos tener una función que me lleve del conjunto de cualquier cosa a los números reales para poder trabajar con ellos. Y afortunadamente, en el último teorema que vimos la clase pasada, que no lo probamos, pero ahí está, nos dice que si yo tengo una variable aleatoria, recuerden que una variable aleatoria es una función de x, no, de omega en R, tal que todas sus preimágenes en R corresponden a eventos en omega, pues si nosotros ya tenemos esta variable aleatoria, entonces podemos, en lugar de usar este espacio de probabilidad que habíamos usado antes, podemos usar este otro espacio de probabilidad, que nos gusta más porque ya son números, ¿no? Ya todos son números. Y bueno, la Px era básicamente la P, la medida de probabilidad original, pero sobre las preimágenes de X. Bueno, pero de todas formas esto está muy complicado, ¿no? Tenemos que encontrar una función y tenemos que asegurarnos que es variable aleatoria. Y luego tenemos que calcular las preimágenes de X para poder calcular la probabilidad. Entonces es algo súper complicado y pues no queremos eso. Ajá. Lo que queremos es algo mucho más fácil para poder hacer cuentas fácil. Entonces vamos a tener otro teorema que nos va a ayudar con eso, que nos va a decir que no tenemos que estar pensando en X y la función, si cumple y las preimágenes, sino que es todo mucho más sencillo. Pero para poder usar ese teorema, tenemos que primero definir algo. Entonces, vamos a definir esto que no definí antes. Entonces, esto no es, em, ¿cómo se dice? Solamente, no solamente corresponde a variables aleatorias discretas, como es el título, sino a todas las variables aleatorias, pero no me dio tiempo ayer. Entonces, la definición es la función de distribución acumulada. Es el concepto que tenemos que introducir. La van a encontrar como C de F o F de A en la literatura, ¿no? F de A, pues obvio, ¿no? Función de distribución acumulada. Y C de F en inglés, Cumulative Distribution Function. Entonces, pues más van a encontrar esto que esto. Pero esto lo vamos a usar en la clase porque está en español, ¿no? Entonces, la función de distribución acumulada va a ser una función F, uy, Fx, que va a ir de los reales al intervalo 0,1. Ajá. ¿Y cómo definimos a esta función? Pues Fx de z la vamos a definir como la probabilidad Px de x menor o igual a z. O si nosotros queremos usar la definición de esta Px, pues esto es la medida de probabilidad aplicada a la preimagen del intervalo menos infinito z. ¿Ok? Entonces esto lo único que quiere decir es, me voy a fijar cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores menores o iguales a un número, que es donde estoy evaluando la función. ¿Ok? Entonces eso ténganlo bien en mente. La función de distribución acumulada evaluada en un número es la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores menores o iguales a el valor en donde estoy evaluando el número. Entonces, si por ejemplo z es igual a 1, esto sería la función de distribución acumulada en 1, sería la probabilidad de que x tome valores menores o iguales a 1. Eso quiere decir. Ahora no vamos a probar las propiedades porque si no necesitaríamos otra clase extra y una clase muy teórica, pero nada más les voy a decir cuáles son las propiedades de esta función, de la función de distribución acumulada.
más bien de todas, ajá, de cualquier función de distribución acumulada tiene que tener estas propiedades. Ujú. Entonces, la primera propiedad es que f de x es monótona, no decreciente. Ujú. Entonces, no puede ser decreciente porque no puede ser que yo me tome más valores de x y la propiedad baje, ¿no? Porque recuerden que la probabilidad es aditiva, ¿no? Entonces, mientras más opciones tome en cuenta, pues la probabilidad aumenta. No puede ser que tenga más opciones y de pronto baje. O sea, no puede ser que yo tome un elemento extra y eso disminuya mi probabilidad. No tiene sentido. Bueno, es la primera cosa. Después, el límite cuando z, perdón, estoy usando z. Cuando z tiende a menos infinito de f de z es igual a 0. Ujú. Esto también es obvio porque si la función de distribución acumulada es la probabilidad de que x sea menor o igual a z, pero ahora z es menos infinito, es la probabilidad de que x tenga valores menores o iguales al menos infinito. Pues no hay nada antes de menos infinito, ¿no? Entonces la probabilidad de nada y la probabilidad de nada es 0. Al revés, la probabilidad de que z tienda a infinito, pues es fx z igual a 1. Ajá. ¿Por qué? Porque otra vez, fx en z es la probabilidad de que x tenga valores menores o iguales a z. Pero si estoy tomando z infinito, eso es la probabilidad de que x tome valores menores o iguales a infinito. Entonces, cualquier valor de menos infinito a infinito. Pero todos los valores de menos infinito a infinito es todo R. Y R ahora es como todo mi espacio, ¿no? Entonces, la probabilidad de todo el espacio debe ser 1. Ujú. Y bueno, la última, em, la última propiedad que tienen todas las funciones de distribución acumuladas es que fx de z es CADLAG. Ujú. Entonces, CADLAG viene del francés. Ujú. Continue à droite, limite à gauche. Ujú. Limite à gauche. Ok, continue à droite, limite à gauche. Entonces, esto quiere decir que si yo me voy acercando a cualquier punto por la derecha, ujú, entonces, por la derecha, por la derecha, entonces va a ser continua. Ajá. ¿Qué quiere decir continua? Que el valor del límite va a ser exactamente el valor de la función. Ujú. Y si yo me voy acercando a ese punto por la izquierda, entonces el límite existe, por eso dice límite, pero no necesariamente el límite va a ser igual al valor de la función. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo poner esta definición de CADLAG de forma matemática? Pues de esta forma. El límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de x z más h es igual a f de x en z. Ujú. Es el continuo. ¿Ok? Y ahora, límite cuando h eh, incrementa por la izquierda, fx z más h es igual a un límite, un número, y este número le voy a poner fx negativa. Ujú. El menos solamente quiere decir que es un límite. Ujú. Sí. Bueno, entonces probablemente no han visto este tipo de notación, pero esto simplemente quiere decir que h va a ser positiva, pero va a ir decreciendo, ¿no? Por eso dice h hacia abajo, ¿no? O sea, tiende hacia 0, de arriba hacia abajo, de positivos a negativos, ¿no? De positivos a 0, ¿no? Y esto, pues es una flecha hacia arriba porque h va a ser negativo y va a ir incrementando su valor hasta ser 0, ¿no? Entonces empieza negativo y sube. Ajá. Tiene valores cada vez más altos hasta 0. Ujú. Entonces así se define.
Bueno, entonces digamos, ok, ya tengo todo esto. ¿Cómo se ve una función que cumple con todas estas propiedades? Bueno, pues vamos a hacer un dibujo genérico de cómo se podría ver una de estas funciones. Ok, entonces esto va a ser fx y esto va a ser z. Entonces, primero que nada, el límite cuando z tiende a menos infinito es 0. Ok, entonces aquí, muy lejos, debe ser 0. Esto es 0 y esto es 1. Ok, luego el límite cuando z tiende a infinito debe ser 1, ¿no? Entonces me voy a ir acá muy lejos y tiene que ser 1 por aquí, ¿no? Bueno, luego tiene que ser monótona, no decreciente, entonces tiene que ser algo que nada más suba, ¿no? Pero bueno, puede subir de muchas formas, entonces vamos a decir que sube así, ¿no? Eso sigue siendo monótono. Ahora, cuando yo me acerco por la izquierda, cuando yo me acerco por la izquierda, tiene que tener límite, pero no necesariamente vale eso la función en ese punto. Entonces, esto quiere decir que voy a tener aquí un circulito vacío, tal vez, en algún punto, porque me puedo acercar y hay un límite, pero no vale la función eso, en ese punto. Pero si yo me acerco por la derecha, entonces sí vale eso, porque es continua. Bueno, entonces aquí voy a poner un circulito lleno, porque me estoy acercando por la derecha y el límite es exactamente el valor de la función, por la derecha. Y ya. Entonces así se vería una función de distribución acumulada. Ahora, eh, primero que nada, em, digamos, hay algunas cosas que hay que decir. Entonces podemos calcular probabilidades con esta función, porque es una probabilidad. Entonces, la primera cosa que podemos decir es que si yo quiero calcular la probabilidad de que x tenga valores mayores a z, mayores estrictos, pues esto es la probabilidad del complemento del conjunto de todos los valores de x menores o iguales a z. Y bueno, el complemento, ya vimos que la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad del conjunto, ¿no? Entonces esto es 1 menos px, x menor o igual a z, pero px de x menor o igual a z es f. Entonces esto es 1 menos f de z. Entonces si yo tomo f de z, es la probabilidad de que x tenga valores menores o iguales a z, pero si yo tomo 1 menos f, pues esa es la probabilidad de que tenga valores mayores a z. De hecho, a veces en ciertos libros, ciertos autores, ciertos investigadores, le llaman a esta función de supervivencia. O sea, dicen que es otra función que llaman función de supervivencia. Bueno, ok. Y la segunda propiedad es que si yo quiero calcular la probabilidad de que x esté en un intervalo, entonces a menor a x menor o igual a b, pues esto lo puedo escribir simplemente como evaluar la función en el límite superior menos evaluar la función en el límite inferior, ¿no? Porque aquí estoy calculando todos los valores de x menores o iguales a b, pero eso le quito todos los valores de x menores o iguales a. Entonces me quedo con el intervalo. Bueno, entonces les dije que esta función no solamente es útil para calcular cosas, sino también nos sirve para simplificarnos la vida con esto de las variables aleatorias y la preimagen y etcétera. Y nos sirve por el siguiente lema. Entonces, el lema dice que f de x de z caracteriza completamente a x. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier función que cumpla
con las propiedades de A a D, existe X variable aleatoria. Es decir, si yo tengo cualquier función que sea monótona no decreciente, con límite a menos infinito 0, con límite al infinito 1, continua a la derecha y con límite a la izquierda, entonces puedo encontrar yo una función, una variable aleatoria cuya probabilidad esté dada por esa función. Ajá. Por loca que sea esa función, yo puedo encontrar una variable aleatoria cuya función de distribución acumulada sea esa. Otra forma de decir lo mismo es que si X y Y son variables aleatorias, tales que sus funciones de distribución acumulada f de x de z son iguales, o sea, la función de distribución acumulada de x es igual a la función de distribución acumulada de y, esto pasa si solo si x es igual a y. Entonces, no hay ambigüedad. Ajá. Si yo ya tengo la función de distribución acumulada de una variable aleatoria, sé exactamente cuál es su variable aleatoria asociada. Y si yo ya sé cuál es la variable aleatoria, entonces inmediatamente sé cuál es su función de distribución acumulada. Ajá. Entonces, esto quiere decir que no me tengo yo que preocupar por encontrar una función, que sus preimágenes, bla, bla, bla. No tengo que hacer nada de eso. Lo único que tengo que hacer es encontrar esta función, definir esta función y ya, con eso puedo trabajar y ya hay una variable aleatoria, que es variable aleatoria. Ajá. Ya me puedo olvidar de todo lo que hicimos la clase pasada. Simplemente si encuentro esta F mayúscula. Ok, bueno, hasta ahí más o menos va todo bien. Sí. Ok, bueno, em, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar, ahora sí, a las variables aleatorias discretas. Ok, ahora vamos primero a definir, que ya habíamos visto más o menos qué era, pero vamos a definir una variable aleatoria discreta. Entonces, una, uy, una variable aleatoria discreta, pues es aquella que solo puede tener valores em, tomar valores finitos o contables con probabilidad distinta de cero. Ajá. O sea, tiene una probabilidad distinta de cero un conjunto finito o contable. Y todos los demás valores reales tienen probabilidad cero. Entonces, como la probabilidad cero es que no pasa, o bueno, casi no pasa, pero ahorita olvídense de eso. Entonces, pues solo puede tomar valores en ese conjunto. Entonces, sería útil definir cuál es ese conjunto, darle un nombre a ese conjunto de valores posibles. ¿Ok? Entonces, el rango de una variable aleatoria discreta, X, se define como Rx, así le vamos a llamar al rango de X, es el conjunto de números reales, tales que la probabilidad de que X tome esos valores reales es mayor a cero. Entonces, este es el conjunto de valores de la variable aleatoria que sí puedo observar, ¿no? Ajá. Y bueno, nada más para definir qué significa X igual a X. Espero no confundirlos más. Pues el conjunto X igual a X es el conjunto de elementos de omega, tales que X
¿cómo se dice? Aplicado a estos valores de omega dan exactamente el número X. Ujú. X un número real, ¿no? Ok. Entonces simplemente esto quiere decir, ¿cuáles valores que yo aplicarle a omega me dan un número con probabilidad positiva? Ajá, no con probabilidad cero. Ajá. Entonces simplemente piensen, rango de X son los valores que sí puede tener la variable aleatoria. Y ya. Ajá. Con eso no se complican la vida. Ujú. Y ahora, como la variable aleatoria es discreta, recuerden que cuando vimos espacios de probabilidad discreto, dijimos que cuando los valores son discretos, sí podemos definir la probabilidad de un solo punto. Ujú. A diferencia de los espacios de probabilidad continuos. Entonces, pues aquí es lo mismo. Ujú. Entonces, la probabilidad, la función de probabilidad puntual, que ustedes la van a encontrar como FPP, función de probabilidad puntual, o PMF, Probability Mass Function en inglés, de una variable aleatoria discreta. Ujú. Se define como P minúscula X de K, ujú, es igual a la probabilidad de que X tenga el valor K. K real, obviamente. Ujú. Entonces, como ven, las probabilidades, bueno, la función de probabilidad puntual evaluada en Ks en el rango de X van a tener un valor positivo y todas aquellas que no estén en el rango de X van a tener una probabilidad puntual cero, ¿no? Porque si no están en este conjunto, entonces solo puede ser cero, porque las probabilidades no pueden ser negativas, ¿no? Ok, entonces esto simplemente, o sea, lo que quiero decir es que nosotros vamos a ver cuáles son los valores que puede tener la función, la función, la variable aleatoria. Vamos a ver cuáles son los valores que puede tomar la variable aleatoria. Con eso definimos el rango y después definimos la probabilidad para cada uno de los elementos del rango. Ajá, y eso va a ser la función de probabilidad punta. Entonces vamos a ver un ejemplo para ver cómo definimos una variable aleatoria discreta. Entonces tiro una moneda 2 veces. Y voy a definir a X como el número de águilas. ¿Ok? Y ahora lo que yo quiero saber es cómo se define PXK, la función de probabilidad punta. Entonces vamos poquito a poco. Primero necesito a omega. Ajá. ¿Cuál es el conjunto de todas las posibilidades? Pues bueno, esto es águila, 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 sol, sol, águila y sol, sol, ¿no? Entonces tenemos 4 posibilidades. Ahora, lo primero que necesito es el rango de X. Ujú. Entonces, X es el número de águilas. Entonces, el rango de X sería el conjunto de todos los valores posibles de X. Entonces, ¿qué valores es posible que tome X, el número de águilas en este caso? Chicos, tiro una moneda 2 veces. ¿Cuántas veces puede aparecer águila? ¿Uno o dos? ¿Uno o dos? O ninguna. Exacto. Entonces, 0, 1 o 2. Ok. Entonces es el rango de X. Solo puede tomar 0, 1 o 2. Ok, y ahora recuerden, la probabilidad puntual va a ser la probabilidad de todos los elementos en el rango. Entonces,
Mientras voy escribiendo, díganme, ¿cuál sería la probabilidad puntual de 0? Es decir, la probabilidad de que X tome el valor 0. Bueno, pues si X es igual a 0, pues eso quiere decir que hay 0 águilas. Ujú. ¿Cuál de estos elementos de omega es el que tiene 0 águilas? Pues este, Sol, Sol. Entonces, ¿cuál es su probabilidad? ¿Un cuarto? Muy bien, un cuarto. Ok, perfecto, gracias. Y pues así podemos hacer lo demás, ¿no? La probabilidad de que X tome el valor 1, pues es la probabilidad de que X sea igual a 1. Esto es la probabilidad de Sol, Sol y, no, Sol, Águila y Águila, Sol. Y estos son 2 de 4 posibilidades, pues estos cuartos, un medio, ¿no? Y finalmente la probabilidad puntual de 2 es la probabilidad de que X valga 2, es decir, 2 águilas. Entonces la probabilidad de águila, águila. Y esto es 1 de 4 elementos. Ujú. Entonces ya tenemos la probabilidad puntual. Ujú. La probabilidad puntual de X es un cuarto cuando K es igual a 0, un medio cuando K es igual a 1, un cuarto cuando K es igual a 2 y 0 en otro caso, ¿no? Esa es la probabilidad puntual. Ujú. Ok, ¿se entendió este ejemplo? Sí. Ok, perfecto. Ahora, muy bien. Ahora, en el lema anterior habíamos dicho que si teníamos que la función de distribución acumulada iba a definir completamente a la variable aleatoria. Ajá, entonces, si ya tenemos una variable aleatoria discreta, ¿cómo encontramos su función de distribución acumulada? En el caso discreto. Ajá. Bueno, pues recordemos que la función de distribución acumulada es f de x z, es la probabilidad de que x tome valores menores o iguales a z. Ajá. Pero aquí ya tenemos la probabilidad de todos los eventos posibles, ¿no? Ujú. Entonces, la probabilidad total de que x tome todos los valores posibles y menores o iguales a z, pues es la suma de todas las probabilidades para todos los valores que sean menores a z, menores o iguales a z, ¿no? Entonces, la suma para Ks menores o iguales a z, pero que estén en el rango de x, ¿no? Porque si no, es cero, ¿no? Si tomo también valores que no están en el rango, pues su probabilidad es cero, entonces no vale la pena sumarlos porque no va a ser nada. Ujú. Entonces, simplemente es la suma para todos los Ks en el rango que sean menores o iguales a z y es la suma de todas las probabilidades puntuales. Ujú. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es ver cómo se ve la función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta y todas se van a ver muy, muy parecidas. Entonces vamos a hacerla para una variable aleatoria x, ajá, y todas van a ser más o menos lo mismo. Entonces vamos a hacer un dibujo y ahorita vemos qué anda. Ok. Entonces esto va a ser fx, esto va a ser z. Y vamos a tomar como ejemplo una variable aleatoria cuyo rango de x sea simplemente x1, x2 y x3, que tiene 3 elementos. Si tiene más o menos, pues va a cambiar un poquito la gráfica, pero no mucho. Vamos a suponer entonces que x1 es menor
a x2 y x2 es menor a x3, ¿no? Entonces x1 es el valor más pequeño que puede tomar, x3 es el valor más grande que puede tomar. Y vamos a suponer que la probabilidad puntual en x1 la voy a llamar P1, luego la probabilidad puntual en x2 es P2 y la probabilidad puntual en x3 es P3. Nada más para simplificar la notación. Ok, entonces recordemos, la función de distribución acumulada evaluada en un punto es simplemente la probabilidad de que x tome valores menores o iguales a ese número. Entonces vamos a suponer que yo me tomo aquí un punto, bueno, primero que nada, voy a suponer que aquí está x1, aquí x2 y aquí x3. Recuerden que x1 es menor a x2 y es menor a x3. Bueno, ahora para empezar me voy a tomar aquí un punto x0. Ahora, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el valor de la función de distribución acumulada en x0? Bueno, pues aquí yo tendría que calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria x tome valores menores o iguales a x0. Pero en este dibujo, x0 es menor a x1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria con este rango tome valores menores a x0, que es menor a x1? 0. 0, exactamente. Porque no hay nada antes de x1, ¿no? O sea, no puede tomar valores menores a x1, para nada. Entonces, para cualquier x0 menor a x1, pues su probabilidad debe ser 0. Entonces, si aquí está 0 y aquí está 1, entonces, para cualquier valor x0 menor a x1, debe valer 0. Todos. Entonces, es constante. Recuerden que uno de los requisitos es que no sea decreciente, pero sí puede ser constante. Ni decreciente ni decreciente. Bueno, ahora, si yo me tomo x1. Ahora, si yo me tomo x1, pues esto sería la probabilidad de que x tenga valores menores o iguales a x1. Entonces, x1 es el menor de todos los valores posibles. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x tome cualquier valor menor o igual al primero de esos valores? El primero de menor a mayor, ¿no? Su probabilidad P1, ¿no? P1, exactamente. Bueno, pues entonces si P1 está por aquí, pues entonces justamente en x1 va a tener el valor x1. Pero dijimos que para cualquier x0 menor a x1, esto debe valer 0. Entonces yo me puedo acercar infinitamente cerca aquí y siempre tiene que valer 0. Entonces, pues el límite debe ser 0, pero no puede valer 0 ahí porque ya dijimos que vale P1. Entonces aquí hay una bolita blanca, ¿no? Diciendo que ahí está el límite, pero no vale eso, esa función ahí. Bueno, ok. Entonces ahí debe valer P1. Ahora, si yo me tomo aquí un X, un medio, o sea, cualquier valor mayor a X1, pero menor estricto a X2, entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que X tome valores menores o iguales a X1 medio? Otra vez. ¿Qué? ¿P1 otra vez? Es que no se escuchó bien. Sí, P1. Sí, también sería P1 porque los únicos valores posibles menores o iguales a este punto, pues es X1, que es el menor de todos, ¿no? Entonces, la probabilidad sigue siendo la misma, es P1. Entonces, aquí vamos a tener otra sección constante para todos los intermedios aquí. Ok, ahora otra vez, si yo tengo aquí x2, entonces quiero la probabilidad de que x tenga valores menores o iguales a x2. Ahí, ¿cuál sería esa probabilidad?
P2. No. P2 es la probabilidad de que X sea igual a 2. Pero yo quiero la probabilidad de que tome valores menores o iguales a P2. P2 más P1. Exactamente. P2 más P1, P1 más P2. Entonces yo aquí voy a poner P1 más P2. Ujú. Bueno, pues entonces ahí la función debe valer esto en X2. Y aquí es una bolita blanca. Ujú. Y bueno, fíjense que con la misma lógica que usamos antes, pues cualquier punto intermedio aquí hay. Aquí X2, 3. Si yo calculo la probabilidad de que X tenga valores menores o iguales a 2, 3. Esto debe ser P1 más P2 porque los únicos valores menores o iguales a este punto que puede tomar son X2 y X1. Entonces la probabilidad es P1 y P2. Entonces otra vez va a ser constante en este intervalo. Ahora finalmente yo quiero ver cuánto vale en X3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X tome valores menores o iguales a X3? Si nada más tengo estos valores, X1, X2, X3. P1 más P2 más P3. Ajá. Pero un P1 más P2 más P3 debe ser 1 porque solamente puede tomar esos valores. Entonces recuerden que probabilidad de 1 es la probabilidad de que pase cualquier cosa. Y 1, 2 o 3 es cualquier cosa en este caso. Ujú. Entonces debe valer 1 aquí en este punto. Ok. Ok. Y ahora sí, vamos a tomar el último punto. Vamos a tomar aquí un X4 mayor a X3. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores mayores o iguales a X4? Menores o iguales a X4. 1. Ajá, porque de todas formas, todos los valores en el rango son menores o iguales a X4. Todos. Ajá, entonces puede tomar cualquiera de esos valores, todos sus valores posibles. Entonces la probabilidad de todos los valores posibles es 1. Ok, entonces esto se va a infinito a 1 y aquí se va a menos infinito a 0. Entonces cumple con todo, ¿no? No es decreciente, no es decreciente, su límite hacia menos infinito es 0, su límite hacia infinito es 1. Y es Cadillac porque tiene límite a la derecha, es continua a la derecha y con límite a la izquierda. Ahora, como les digo, esto fue como algo que hice con una variable aleatoria discreta cualquiera. Entonces, todas las variables aleatorias discretas van a tener funciones de distribución acumulada idénticas a esto. Ajá, es decir, escalones. Ajá, así se van a ver todas, 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 todas. Ahora fíjense ¿cuál es la altura de estos escalones? La altura de este escalón obviamente es P1. La altura de este escalón sería P1 más P2 menos P1. Esto es P2. La altura de este escalón es 1 menos P1 más P2. Pero dijimos que 1 pues es la suma de todas las probabilidades porque solamente tiene 3 posibles, ¿no? Entonces, esto es P1 más P2 más P3 menos P1 menos P2. Pues esto es simplemente P3, ¿no? Entonces, la altura de los escalones en una función de distribución acumulada siempre es igual al valor de la probabilidad puntual evaluada en ese punto. Miren, la altura es P1 y P1 es la probabilidad de X1. La altura es P2, es la probabilidad de X2. La altura aquí es P3, es la probabilidad de X3. Entonces, la altura de las discontinuidades nos dice, primero, en donde hay discontinuidades, hay valores del rango. Entonces, automáticamente puedo saber cuál es el rango de una función discreta, de una variable aleatoria discreta, viendo dónde están las discontinuidades. Y segundo, puedo saber cuál es la probabilidad de ese punto calculando la
la longitud de la discontinuidad, ¿no? El salto que hace la función. Ok. Bueno, ¿cómo calculo en general la probabilidad, la altura de un escalón? Pues fíjense, si yo quisiera calcular P2, o sea, la altura de este escalón, pues lo que puedo hacer es tomarme aquí un x2 menos epsilon y aquí un x3 menos epsilon, ¿no? Y entonces, con esto puedo ver que P2, que es la probabilidad puntual de 2, es simplemente la función de distribución acumulada en x2, aquí es más, ¿no? En x2 más epsilon menos fx x2 menos epsilon. Entonces, en general, siempre me puedo tomar una epsilon, calcular la función de distribución acumulada un poquito antes, un poquito después, y con eso tengo la altura del escalón y por lo tanto la probabilidad ahí. Pueden ver que si yo me tomo una X aquí, que esté aquí en una de las regiones planas, o sea, si yo me pusiera x2 tercios menos epsilon y más epsilon, aquí pusiera x2 tercios, pues la función vale lo mismo, ¿no? Aquí a la derecha de este punto y a la izquierda. Entonces esto sería igual, la diferencia sería 0. Entonces la probabilidad de cualquier cosa que no esté en el escalón es 0. A mí tampoco me sale nadie en la sala de espera. Bueno, ok. Ahora, digo que puedo tomarme un x2 más epsilon y un x2 menos epsilon, porque no sé cuánto valen esto x1, x2 y x3, ¿no? Pueden ser cualquier valor real. Ujú. Pero fíjense que si el rango de x es un subconjunto de los enteros, entonces la probabilidad puntual es simplemente fx en k menos fx en k menos 1. ¿Por qué? Porque si el rango de x es un subconjunto de los enteros, pues sé que los valores están como espaciados como enteros, ¿no? O sea, digamos, el espacio entre uno y otro es 1 o 2 o 3 o 4. Ajá, no es cualquier cosa. Entonces yo simplemente puedo tomarme el valor de la función de probabilidad puntual, el valor de la función de distribución acumulada aquí y le quito el próximo entero y ya sé que el próximo entero está en un escalón debajo. Ajá, porque el rango, o sea, las discontinuidades solamente están en valores enteros. ¿Ok? ¿Sí se entendió esto último? ¿O no? Ujú. ¿Sí o no? Volverlo a explicar, por ver, es que ya me perdí. Ok. Miren, yo quiero calcular la probabilidad puntual. Ujú. Y la probabilidad puntual ya dijimos que es la altura de la escala. Entonces, en general, lo que tengo que hacer es fijarme en el punto de donde quiero saber la probabilidad y irme un poquito a la izquierda, ir un poquito a la derecha, evaluar la función de distribución acumulada, o sea, la línea azul, y sacar la diferencia para así sacar la longitud del escalón. ¿Hasta ahí está bien? Sí, Ok, bueno. Esto se tiene que hacer en general porque no sé a priori cuál es
cuáles son los valores de mi variable aleatoria. Entonces pueden tener valores discretos, pero locos, ¿no? Puede tener valores, no sé, 1 menos e a la menos 1 y pi y e a la 2, ¿no? Cosas así. Entonces sería un conjunto discreto de valores, pero son valores reales locos y no tienen como no hay un espaciamiento regular entre ellos. Ajá. Recuerden que la única, ¿cómo se dice? Requerimiento para que una variable aleatoria sea discreta es que tome un conjunto finito o contable de valores, pero pueden ser cualquier valor. Ujú. Ahora, si los valores que puede tomar la variable aleatoria son solo enteros, pues entonces los enteros sí están espaciados de una manera regular, ¿no? De 1 en 1 o 1, 2 o de 2 en 2 o de 3 en 3, pero sí hay un espaciamiento regular entre los enteros. Entonces, en lugar de tomarme una epsilon alrededor de un punto, lo que puedo hacer para encontrar la longitud del escalón, pues es tomarme el siguiente entero hacia abajo. Ujú. Entonces, si por ejemplo esto fuera 1 y esto fuera 2, si x1 fuera 1 y x2 fuera 2, pues la altura de este escalón es simplemente la función en 2 menos la función en 1. Ujú. Y ya eso es el escalón, porque están espaciados de 1 en 1, los enteros. ¿Ok? Ok. Bueno, pues, ok. Pues entonces vamos a ver un ejemplito rapidísimo en el cual usamos esto de la longitud del escalón. Bueno, y ya con esto terminamos. Bueno, pues vamos a verlo. Entonces, tengo una urna con boletos del 1 al n, ¿ok? Y saco r menor a n números al azar con reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que yo saco uno, lo veo, anoto qué número tenía y lo vuelvo a meter y vuelvo a agitar la urna. Saco otro, veo, anoto el número, lo vuelvo a poner, vuelvo a agitar. Entonces, sí, digamos, es posible que siempre me salga el mismo número siempre, ¿no? Ok, entonces saco números al reemplazo y ahora, sea x, mi variable aleatoria, el número más grande de todos los R que saqué. Ok, entonces si saqué 1, 2, 3, pues X es 3, ¿no? Si saqué 1, 5, 7, entonces 7 es X, ¿no? Ok, entonces lo que quiere esta pregunta es ¿cuál es la probabilidad puntual de X? La función de probabilidad puntual. Ok, ahora fíjense, el truco de este ejercicio es que es difícil calcular la probabilidad puntual, pero es fácil calcular la función de distribución acumulada. Fíjense, ¿qué pasa en el evento X menor o igual a Z? Entonces, esto quiere decir que el número más grande es menor o igual a Z. Ajá. Entonces, si el evento X menor o igual a 3, por ejemplo, sería que saqué cualquier número, dentro de todo lo que saqué, el número más grande es menor o igual a 3. Ujú. Si Z es igual a 10, entonces este evento es que de todos los números que saqué, ninguno es más grande que 10. Ujú. Entonces, de hecho, puedo calcular su probabilidad acumulada súper fácil. Fíjense, la función de distribución acumulada evaluada en Z es, como ya dijimos, la probabilidad de que X toma valores menores o iguales a Z. Ahora, el número de posibilidades que tengo de sacar
R números de n en totales reemplazándolos es n entre n a la r. ¿Por qué? Porque recuerden que estoy volviendo a meter los papelitos, ¿no? Entonces, en la primera vez que saco papelitos puede ser cualquiera de los n. Luego, como lo vuelvo a meter, otra vez hay n en la bolsa, en la urna. Entonces, otra vez hay n posibilidades. Y así tomo r veces, entonces hay n a la r posibilidades. ¿Ok? Ahora, en el numerador, necesito, recuerden, como siempre, imaginarme un método en el cual saque yo todos los números menores o iguales a un número. Bueno, ¿cómo puedo asegurarme de que solo saco valores menores o iguales a cierto número? Pues quitando los que no me interesan, ¿no? O sea, si n es igual a 20, si tengo números del 1 al 20 y me interesa sacar números menores o iguales a 10 como máximo, pues quito todos los del 11 al 20, ¿no? Y me quedo con los del 1 o 0 al 10. Y ya con eso, ya garantizo que solamente el número más grande va a ser menor o igual a 10. ¿Están de acuerdo? Ese sería como el experimento que hace mi robot para generar todas las combinaciones donde el número más grande me garantiza que sea menor o igual a z. Bueno, a 10 en este caso, en este ejemplo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues todas las combinaciones que me dan que el número más grande posible es menor o igual a z, pues es z a la r. Ajá. Es simplemente tomar todos los primeros z números y hacer todas las combinaciones con esos z números. Entonces fue súper fácil encontrar la función de distribución acumulada. Pero ahora lo que me piden es la probabilidad puntual. Ok. La probabilidad puntual no es tan fácil porque tengo que tomar en cuenta la probabilidad que el x más grande sea exactamente un número. Ajá, que el x más grande no sea ni cualquier número menor ni cualquier número mayor. Y eso está súper difícil. Pero fíjense que x es el número más grande de todos los r's. Ajá. Y aquí dice que la urna tiene boletos del 1 al n. Entonces, el número más grande de todos los que saqué puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser 3, o puede ser 4, puede ser cualquier número entero hasta n. Entonces, cualquier número entero hasta n es claramente un subconjunto de los enteros, porque los naturales es un subconjunto de los enteros. Entonces, pues puedo usar esta formulita de aquí. Entonces, la probabilidad puntual en K es simplemente la distribución acumulada en K menos la distribución acumulada en K menos 1. Entonces, esto es fxk menos fxk menos 1. Y ya sé quién es, ¿no? Es esto. Entonces, sustituyo aquí. Y me queda z a la k entre n a la... No, espérame. Esto es z aquí. Espérame. Esto sería k a la r entre n a la r menos k menos 1 a la r entre n a la r. Entonces esto, de hecho, lo puedo escribir como n a la r, k a la r menos k menos 1 a la r. Y ya. Entonces así se resuelve este ejemplo. Entonces vean cómo a veces es más fácil calcular la acumulada que la puntual y de todas formas nos ayuda a resolver el problema de las puntuales por la longitud del salto. Bueno, pues eso sería todo. Una disculpa que acabé justamente a la hora. ¿Tienen alguna pregunta?